Hola, esto es Mandarax y hoy les traemos un capítulo mal viajante, especialmente mal viajante porque vamos a hablar de la enfermedad de Lyme y cómo es una lata horror desde varios frentes. Sí, vamos a explicar cuál es la bacteria que es responsable por la enfermedad de Lyme y cuál es el organismo que te pica y te pasa la bacteria, la garrapata de patitas negras. Y cómo es el ciclo de vida de esta garrapata porque eso tiene que ver con la dispersión de la enfermedad. También Sí. vamos a hablar de cómo la enfermedad de Lyme, sus síntomas pueden ser lo que sea, lo cual vuelve difícil su diagnóstico. ¿Y justo por qué es tan difícil su diagnóstico? Porque Sí, es casi imposible. Sí, o sea, complicado, como que las complicado. pruebas no funcionan y les vamos a No, explicar eso también. sí. Les vamos también a contar sobre pues, qué pasa si no, si te da, o sea, si te contagias de enfermedad de Lyme y no te atiendes, que es que te da enfermedad de Lyme crónica, que es un horror, y Ujú. un poquito de la historia de esta enfermedad que parecería que es reciente, pero no lo es. Y vamos a hablar de por qué hay más Lyme ahora, porque tenemos que decirles que no es solo que parezca que hay más enfermedad de Lyme ahora, sí hay más enfermedad de Lyme ahora. Un montón de más enfermedad de Lyme ahora. Y Mucha en más el Lyme. pilón para Patreons, que métanse a patreon.com/mandarax para volverse nuestro Patreon, ya porfis, please, sí, háganlo. Es este excelente momento para tomar esa Ajá. decisión. En el pilón para Patreons les vamos a hablar de qué onda con México y la enfermedad de Lyme. Porque claro, todos vivimos en nuestro mundo ideal donde hay cero Lyme, pero igual y no. Chan chan. Mandarax es un programa que se hace en coproducción con Sonoro, a quienes le mandamos abrazos y agradecimientos por producirnos y distribuirnos. Y tiene redes sociales para que vengan a preocuparse con nosotras de las garrapatas y la posibilidad del contagio. Estamos en Twitter como @mandarax, en Instagram como @lasmandarax y facebook.com/mandarax lo explica todo. Así que otra vez háganse nuestros Patreons. Y si no, por cualquier razón, pónganos estrellita o lo que sea ahí en donde nos estén escuchando y recomiéndennos con otras personas. Eso también nos ayuda un montón. Sí. Dicho todo eso, anunciado todo lo anterior, anticipado el mal viaje, arrancamos. Pues resulta que la enfermedad de Lyme es lo peor de la vida. Por muchas razones, además. Es de las peores cosas. Hay muchas muy malas, Lyme es una de ellas, ¿no? Sí, es mi terror desde hace 2 años que fui a Estados Unidos, como el epicentro del Lyme y yo no sabía. Entonces había un board, un pizarrón con anuncios así como de quien quiera comida vegetariana, apúntese aquí. O sea, como cosas random triviales. Y entre cosas random triviales, tengan cuidado con la garrapata y con el Lyme. Y yo fui como el meme, el de la mujer esta que está viendo con una sonrisa incomodísima de ¿what? Ajá. Y desde ese entonces me traumé. Es que además, según recuerdo cuando me contaste, había incluso props con los que tenías que casi que pasar por, como por estos, en las películas de naves espaciales y ciencia ficción y cuartos como de Sí, desinfección, casi tenías que pasar por esos cuartos de desinfección y limpiarte con un sí, cepillito y sacudirte y que la gente te sacudiera y que te sí. revisaran y millones de cosas porque Lyme. Espejos en los baños para que te revisaras al bañarte. Sí, pero lo malo es que todo recae en una misma, ¿no? Obviamente yo lo hacía, pero si alguien no se cepillaba al entrar al edificio y traía su garrapata, la garrapata se me podía pegar a mí. En fin, un mal voyage. Bueno, pero siento que ya nos adelantamos porque ya mencionaste garrapata, ya mencionaste Claro, epicentro. claro, perdonen que nos desviamos. Aunque bueno, si Vamos, una es fan de Thalía, ya probablemente sabe un poco qué es la enfermedad de Lyme. o de Avril Lavigne, o de Justin Bieber, mucha gente famosa, porque mucha gente en general tiene Lyme. ¿Qué es Lyme? Bueno, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que causan varios, por desgracia, varios miembros de un grupo de bacterias que son, en el sentido laxo, el grupo de bacterias Borrelia burgdorferi. Burgdorferi. Y, Burgdorferi. y se transmiten vía la mordida de una garrapata, que es la garrapata de pata negra o garrapata de venado. Así le dicen, es el género Ixodes.
Es una enfermedad que está creciendo un montón en el mundo, pero sobre todo en los Estados United de North America, aun cuando también hay estas garrapatas en Europa, Asia del Norte, África del Norte y América del Sur, que es un poco por lo que esto nos interesa también, porque no es solamente tan al sur. Y pues sorpresa, amigos, se calcula que aproximadamente el 15% de la población mundial tiene Lyme. Es muchísimo. Ese es un montón de gente. O sea, no sé si le gana a herpes, de que todos tenemos herpes. Ah, no, todos tenemos herpes. Porque hay una enfermedad de Lyme, pero hay 8 tipos de herpes. Siento que gana Todos por tenemos algún herpes. un mito Ok. de herpes. Bueno, igual, 15% de la población Es un mundial con Lyme montón. es un montón. Sí, un montón. En Estados Unidos nada más, que es pues donde lo estudian más porque además en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo, se calcula que entre 300,000 y 500,000 personas son diagnosticadas, o sea, se enferman cada año con enfermedad de Lyme. Y la cosa es que, o sea, si te da, ahorita contamos lo que te pasa, pero si no se te quita, se pone peor. Y muchas de estas 300,000 a 500,000 personas se ponen peor, como nuestra Talía. Tali. Sí, se Nuestra puede Talía. poner crónica la cosa y ahí se pone feo. Afortunadamente para nosotros, aun cuando hay muchas especies en el grupo de Borrelia burgdorferi, como 24 especies más o, no todas son patógenos de humanos, pero todas tienen un ciclo de vida que es bien disgusting, como son los ciclos de vida de muchos insectos. Irrelevante para entender la enfermedad de Lyme. Sí, entonces, tú que te encanta hablar de pupas y larvas y ninfas y cosas, dale por favor. Este no está tan disgusting. A ver, la bacteria es lo que te enferma, ¿no? Ajá. Entonces, esta bacteria vive en algunos animales, por ejemplo, en las garrapatas, pero también vive, por ejemplo, en los ratones y en otros animales allá en la naturaleza. Y pues está ahí como normal viviendo, ¿no? La, Entonces, la, la, las la. garrapatas, ajá, las Ajá. garrapatas chupan sangre de otros animales. Se pegan al animalito, por ejemplo, un venado o a una persona, y Un entonces perrito. se quedan Ujú. ahí, ajá, un perrito, se quedan ahí chupando y haciéndose grandes. Entonces, luego, cuando nacen las garrapatas babies de su huevito, pues, son larvas. Y son muy chiquititas, o sea, Muy. como el tamaño de una semilla de amapola. Y entonces ahí se le pegan generalmente, muy generalmente, a ratones o a aves. Aves, pues sí, a pajarillos. Entonces empiezan a chupar la sangre de estos animales y empiezan a crecer. Entonces crecen tanto que de repente como que ya se despegan por gordas y, o sea, como se despegan por gordas y se quedan como ahí en el pastito, bosque, o sea, in the nature. Luego, esto ocurre en el invierno. Después, en la primavera, hacen su reaparición como ninfas, que a pesar de que suena muy bonito ninfas, no son bonitas en este caso. Bueno, todo depende del ojo con el que se vea, pero son una garrapata, pues, ¿no? Ajá. O sea, ya son una garrapata y son, o Sí. sea, como las que conocemos, así con patitas y tal, igual siguen siendo muy chiquitas, que ese es otro problema. O sea, como una jonjolí. Y entonces, como ya son tantito más grandes, o sea, como ya no son babies, se le pegan a animales que son más grandes, como por ejemplo, que su zorro, que su venado, que su perro o que su persona humana. Entonces, se le pegan, comienzan a chupar la sangre, empiezan a crecer más y más y más, que es cuando ya se vuelven como gordas, que eso seguro lo han visto en perros. em, y ya, ¿no? O sea, como que hasta ahí eso va así su vida. Sí, en su fase adulta ya son del tamaño de una lenteja, ¿no? Más o menos. Ya cuando están Eh, gordas de sangre. Ajá. no, según yo, cuando son ninfas son ajonjolí y ya en Ah, sí, adultos son lentejas. Es como el otro sí. último Que estadio. igual es muy chiquito. Sí, 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 sí. Sí. Sí, y si la tienes así como en la espalda, porque se te pegó ahí, es muy probable que por más que sea más grande, tampoco te vayas a dar cuenta que la O tienes en el ahí. cabello. ¿Has pensado en el Ay, no. cabello? No, claro que no. ¿Qué? Yo no quiero pensar en garrapatas, güey. Desde una vez que a un perrito de mis perritos le encaché una garrapata y fue una de las cosas más desagradables de, güey, estaba ya así de gorda obesa y se la quitamos mal porque no sabíamos todavía lo de que había que acercarles calor y Sí. bla, porque lo de la cabeza, que si se les arranca, se les queda y les infecta. Y entonces yo, mamá, no, no se quitaba así. Mi mamá, pues no la quería ahí. Y entonces se va por la coladera
porque mi mamá echa agua para ahogarla y yo, no, nunca podremos checar si tenía cabeza o no. No, no queriendo, güey. Empezó a salir del lavabo, güey, toda gorda, obesa, y yo, claramente está viva, más agua. Y ahí sí la ahogamos y no volvimos a saber Claramente tiene nada. cabeza. Adiós. Pero, güey, fue como unos como 5 minutos de mucho shock y no, y ansiedad, y güey, no quiero saber nada de esta gente. Son un animal de terror las garrapatas, como No, iremos sí viendo. son, Ujú. sí son. Sí, sí. Pero bueno, cuando comen crecen de que se duplica después de cada una de sus comidas el tamaño que tienen, por lo menos en su cambio de fases de crecimiento. Y es tan notorio el cambio de tamaño de una fase a la otra que si hubiera más fases, después de 8 o 9 comidas, las garrapatas podrían llegar a tener el tamaño de un gato, pero bendiciones que no pasa y que se detiene su crecimiento en tamaño lenteja. Pero ahí es donde se pone la segunda parte creepy, porque ahí es cuando se reproducen, Ujú, cuando ya son adultos. ujú, ujú. Ujú, ujú. Entonces, los adultos, como adultos, se reproducen, ponen sus huevitos, los huevitos en algún momento de la primavera eclosionan y entonces empieza otra vez el ciclo. Ahora, la garrapata en sí, pues no te hace nada, pues, porque, bueno, te pica y te chupa la sangre y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, si está la misma garrapata contagiada de borrelia, de la bacteria, es cuando sí está peligroso. Las larvas no nacen infectadas con borrelia, sino que más bien cuando chupan sangre del primer animalito al que chupan, si ese animalito tiene a borrelia en su sangre, o sea, como el ratón, por ejemplo, entonces la bacteria se le pasa a la garrapata. Y una vez que la bacteria tiene la garrapata, se la pasa a cualquier animal que muerda. Y además, pues le pasa a la bacteria y no es como que ya te la pasa y como tú las traes, sino que o sea, la garrapata sigue infectada. La garrapata durante toda su vida que se pegue y empieza a morder a un animal, cualquier animal, le va a pasar la bacteria. Y así es como pues la bacteria vive. Pon tú que te tocó que fuiste al bosque Canadian y te mordió una garrapata y te la trajiste en el pelo, nuevo trauma y miedo desbloqueado. No te diste cuenta, se alimentó de ti, eventualmente engordó, te estaba cepillando, cayó, qué sé yo, y esa bacteria estaba en la garrapata que estuvo de turista contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te infecta Borrelia burgdorferi? Bueno, ¿Qué es hay lo que le pasó a muchos, Thalía? lo que le pasó a Talia, Justin y a Frio. Sí. Hay mucho órgano y tejido afectado por la infección de Borrelia y por lo mismo hay muchos síntomas. Y son, odio decirlo, pero mega comunes. O sea, es como que después de lo que sea. Porque, topen, fatiga y malestar, gripa, influenza, lo que sea. Tener 40 años. Síntomas estilo influenza, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de Articulaciones. articulaciones, Ujú. mialgia, normal. Cuello tieso, que es como, güey, cualquier adulto que trabaja en la compu, Según yo, todo es como cualquier adulto. salvo por las cosas que te pasan en la piel, que sí pueden ser como no, igual no tan comunes, como la disestesia, que es una sensación desagradable y anormal en la piel, que puede incluir como sensación de que se te está quemando, o como que te caminan cosas, o te pica, o te dan como choquecitos eléctricos, se te inflaman los nódulos linfáticos, Que puede eso haber con una, cualquier enfermedad. claro, porque Sí. hay mucha actividad inmune. Puede haber una disfunción del nervio facial que hace que o se te debiliten o se te paralicen los músculos faciales, que le pasa como al 30% de los infectados. Y otro síntoma muy claro que se usa mucho para diagnosticar, que es el sarpullido eritema migrans, que tiene como una formita como de tiro al blanco. Y esto le sale como entre el 30 y el 80% de las personas infectadas, que ayuda mucho cuando te sale para decir, ah, manito, pues tienes Lyme, pero si no te salió, pues ve tú a saber que tienes como una gripa ahí. O sea, Está cañón, porque además ese cálculo de a cuánta gente le sale el eritema migrans, o sea que hay cálculos que dicen que nada más al 30% y hay cálculos que dicen que al 80%, pues es como si tu doctor cree que es al 80% y no lo tienes, te va a decir no que te no va, tienes. claro, obvio. Ajá. Entonces, bueno. Y el problema con eso, o sea, bueno, con todo esto, con que los síntomas pues son como lo que sea y puede que no tengas el eritema migrans, es que si no te diagnostican en los primeros 30 días,
de que te infectaste, de que te mordió la garrapata, se puede poner muy darks. Porque ocurre o sea, te da una cosa que es como enfermedad de Lyme tardía, que también le llaman enfermedad de Lyme crónica o post-tratamiento. No hay un consenso en esto y de eso vamos a hablar al rato porque también es problemático. Y esto, o sea, esta como infección pues ya persistente, y los síntomas también son más o menos cualquier cosa, aunque cosas más intensas. O sea, como fatiga, pero fatiga onda Abril Lavigne estuvo 2 años en cama, ¿no? Te salen más como sarpullidos y ronchas, que pueden ser el eritema migrans, pero pueden también ser otras cosas y como que se te quitan y se te salen. Dolores de cabeza, esta cosa de que el cuello, o sea, que hay como dolor en el cuello e inflamación en las articulaciones. Luego puede haber síntomas neuropáticos, o sea, que te dé dolor de nervios, que eso según yo es como de lo peor, que Güey, se te miedo máximo. duerman Ujú. extremidades, que tengas sensación como de que algo te pica o también como sensación de escalofríos o de que hay como primero sientes calor, luego sientes frío, disfunción cognitiva, la memoria ya no te funciona bien, tienes como de repente dolores como randomly que además hacen que pues no puedas dormir bien si te dan en la noche, palpitaciones, dolor de pecho, eh, te quedas sin aliento, de repente te puedes como que desmayar, síntomas gastrointestinales y también síntomas psiquiátricos como ansiedad, cambios de humor, depresión. Entonces está muy gacho porque más, no, o sea, justo no se quitan. O sea, es como si no te atienden en Ujú. los primeros 30 días, todo esto y más te puede pasar, pero tampoco son síntomas como inequívocos. O No. sea, cualquier combinación de todos estos puede ser lo que sea. Sí, pues sí. Así desde infarto hasta enfermé que me comí algo malo. O eso, ¿no? Como pues tienes depresión, y es como, Así. pues tengo depresión, pero en realidad tienes depresión porque tienes Lyme, o sea, está muy cañón. Y el verdadero problema de todo esto no es nada más que los síntomas sean absolutamente vagos y confundibles con un montón de otras enfermedades, sino que la enfermedad solo se puede diagnosticar clínicamente a partir de los síntomas, porque no hay procedimientos que sean fidedignos y certeros y garantizados para detectar Lyme. O sea, no es que te hacen un análisis de sangre y sale Lyme sí o Lyme no, y que esto sea certero el 100% de los casos. No. Y entonces el médico tiene que tomar en cuenta tu historia médica, tus síntomas, las señales que hay en ese momento. Si estuviste en riesgo de que te mordiera una garrapata porque te fuiste a un hike o porque fuiste de vacaciones al bosque canadiense y que tu médico esté consciente de la enfermedad de Lyme y de que hay un montón de gente con esto y se le ocurra preguntarte esas cosas. Y tú te Entonces, acuerdes. claro, y que tú te acuerdes Sí. y que, güey, que te pudo haber dado en la Ciudad de México y te mordió algo y no te enteraste, ¿no? Entonces el diagnóstico es muy complicado. Sí, no es como que haya una prueba como las pruebas de COVID, ¿no? Que están Exacto. las rápidas y es como, pues tienes o no tienes, o si tienes más duda, está un PCR que es pues, casi infalible. Eso no existe, o sea, sí existe, No, pero no son buenas, pero no o sea, no jala. son confiables. Ajá. Ahorita explicamos por qué. Entonces, como el cuadro clínico es la forma de hacer el diagnóstico, pues entonces esto depende un montón tanto de que quien te diagnostique sepa y tenga como el conocimiento e intuición para decir, ah, igual y si tienes Lyme, y que la persona sepa también, o sea, se acuerde de que sí le picó una garrapata o de que estuvo en un lugar en el que le pudo haber picado una garrapata. Porque igual y los síntomas no aparecen en los primeros 30 días. O sea, igual ya aparecen después. Entonces, como que estabas, o sea, relacionar un síntoma que puede ser de cualquier cosa con que fuiste al bosque hace 3 semanas, no mucha gente, No. o sea, no se te ocurre. Por ejemplo, en Europa, solamente el 64% de los casos de enfermedad de Lyme están atribuidos a que sí, o sea, a que sí se comprobó que les mordió una garrapata. Obvio, a todos les mordió, pero solo el 64% se pudo comprobar. Y menos del 30% de los pacientes en Estados Unidos recuerdan que les haya mordido una garrapata. Obvio les mordió porque así se contagian. Sí, claro. Pero pues no lo tienen claro, ¿no? Entonces, ¿no? Si vas, ¿crees que te mordió una garrapata? ¿De qué? No. ¿Qué es garrapata? Ajá, o sea, Ajá.
Y luego, este síntoma del eritema migrans, o sea, este sarpullido con forma de tiro al blanco, o sea, como con rojito en medio y luego tu piel normal y luego como un anillo rojito otra vez, pues igual es como súper variable, no nada más en los cálculos de a cuánta gente le sale, sino también en cómo se ve. O sea, no a todo el mundo le sale perfecto El tiro al blanco, así que se el tiro nota al un blanco. buen. Ajá. Entonces, quien te está diagnosticando, pues si no, o sea, si está buscando un tiro al blanco perfecto, Mega rojo, pues brillante, fosfo. y con esa forma perfecta, pues menos de al 20% de los eritema migrans tienen eso, son perfectos. Entonces, puede que sea como, pues tienes un rash o si tienes ahí un sarpullido, pero no es el de Lyme. Entonces, pues, o te dicen, ¿y tienes algún sarpullido? Es como, no, y no porque no lo has visto en la espalda, ¿no? Porque no tienes los espejos a los que yo tenía. Pero además porque no tienen síntomas normalmente estos sarpullidos. O sea, no es como un sarpullido normal que te mueres de la comezón. Y entonces, pues es muy notorio que tienes un sarpullido porque, güey, te está picando un montón una parte del cuerpo que no tendría por qué picarte. Y entonces ves que tienes y tienes ahí como un sarpullido. Este no, el bastardo es asintomático. Entonces es como de, pues ni me enteré porque ni me Pues picaba. Si está sí, en un lugar del cuerpo donde no lo ves, pues no te enteras que lo tienes. así es. Todo es un problema. Todo es un La problema. enfermedad de Lyme. Como si nos están viendo en YouTube la luz de mi Zoom, que como está empezando a oscurecer, está haciendo unas cosas muy raras. Entonces hoy Yo tendré también. distintos niveles de intensidad. Seré fosfo, seré darks, seré como Casparín. Van a pasar muchas cosas en esta tarde. Pero bueno, a ver, si sí el médico dice, ah, caray, este tiro al blanco perfectamente definido, rojo brillante, que dice Lyme aquí, así con flechas aparece en un paciente y el doctor lo ve, entonces puede decir con toda certeza que hay Lyme, sobre todo si este paciente está en un área donde hay Lyme, ¿no? Donde es endémica. Y si hay ese tiro al blanco y hay Lyme en esa ubicación, entonces lo que hay que hacer es empezar a tratar inmediatamente al paciente con los antibióticos correctos. Y fuera de eso, pues es muy complicado que alguien con toda certeza diga, tienes Lyme inmediatamente. Pero sí los médicos tienen que estar muy pilas si se encuentran en un lugar donde se sabe que hay Lyme, porque muy probablemente los pacientes lleguen sin el tiro al blanco con flechas diciendo el Lyme está aquí y tienen que aprender a diagnosticarlos, porque si no, viene el mal voyage. ¿Cuál es un problema? Y Sobre todo, bueno, donde se cree que no hay Lyme, como por ejemplo en México, que como la en idea es Ciudad que de no México, hay. ¿no? Sí, como la Marquesa. Por ejemplo, como por mencionar aleatoriamente un lugar. Quédense en nuestro pilón para aprender más de esto. Ujú. Porque sí, Patreon.com/mandarax, perdón, de una vez, de una vez. porque pues en general se cree que donde puedes contagiarte de Lyme, pues es justo como en Estados Unidos y además no en todo Estados Unidos, sino el noreste de Estados Unidos. O sea, y pues sí, en el noreste de Estados Unidos están hasta el tope de Lyme, pero en realidad Era se ha donde, encontrado, era donde tú era donde estabas, yo estaba. en la nave Sí, madre. Ajá, sí, 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 sí. Estaba sí. así donde ves el mapa y donde se ve así color intensísimo y ahí yo estaba en medio. Pero la realidad es que en todo Estados Unidos se han encontrado garrapatas con Lyme, en todos los estados de Estados Unidos, en ciudades, en áreas rurales, siempre acompañado, pues sí, de que haya que su pastito o como de su acerrín, o sea, cosas donde puede vivir la garrapata, pero sí. Entonces, estos lugares se considera que son endémicos para la enfermedad de Lyme, porque la garrapata vive ahí, o sea, te contagias endémicamente, te contagias in situ. Otros lugares del mundo donde no es así, pues, o sea, donde se cree que no te contagias in situ, pues más bien la vigilancia epidemiológica, pues es mucho menor, como en México, porque está la idea de que si te contagiaste, pues tuviste que haber viajado a fuerzas. Pero, pues sí, tú puedes viajar, pero también puede viajar alguien de regreso con la garrapata o un perrito. O sea, hay otras formas de contagiarte, no nada más tú yendo hacia la garrapata, sino que la garrapata vaya a ti. Mal viaje del Mahoma y la montaña. Sí. Ahora, sobre las pruebas y el diagnóstico, ya aclaramos que si está el rash, el sarpullido este identificado y es un lugar donde hay Lyme, no hay necesidad de hacer ninguna otra prueba. Directo, el antibiótico va acá, o sea, inmediatamente.
Si insistes en querer hacer una prueba en la etapa temprana del contagio de la enfermedad, que es cuando te saldría este sarpullido, probablemente ni siquiera saldría positivo el examen porque toma tiempo que uno desarrolle anticuerpos contra la infección y las pruebas que hay para diagnosticar Lyme, de las cuales vamos a hablar en un instante más, son precisamente aquellas que detectan que hubo una reacción inmune de tu cuerpo contra la bacteria infecciosa. Es decir, las pruebas son anticuerpos. Y al principio de la infección, esto lo sabemos todos por la PCR de COVID, que todos nos hicimos unita, pues al principio no lo vas a poder detectar así. Y directo, pues si no le atinas al marco de tiempo en el que esas pruebas son eficaces, te va a salir probablemente un negativo. Igual es muy pronto, pero también puede ser demasiado tarde en la enfermedad y ya no van a salir los antibióticos en la prueba, digo, los anticuerpos en la prueba. No va a haber. Ahora, por lo mismo, una prueba negativa tampoco es concluyente de que no tienes Lyme, porque pudo haber sido hecha demasiado temprano o demasiado tarde. Es un poco un volado. Sí, que no PCR de COVID, sino la de la nariz horrible. Era la de los anticuerpos, la que Ah, todos nos claro, claro, hicimos. claro. Sí, Es que, ujú, pero es que sí. ¿Cómo era la sí, de antígeno? ajá, exacto. La prueba de antígeno. Que la cosa, o sea, porque a ver, justo acuérdense del COVID, ¿no? Que había las pruebas de antígenos y, o sea, las de horrible por la nariz y el PCR también era horrible por la nariz, ya me acordé, pero No, ahí claro, es iba. que sí había una Ajá, de sangre que te detectaba anticuerpos contra COVID, pero esa no servía para decirte si tenías la enfermedad sí, en ese momento, ajá, sino lo único que te decía es ya tuviste contacto con esto, sí, entonces igual y puedes no contagiarte tanto, ujú, ¿no? Que se usaba al principio como sí. cuando no había vacuna. Y el PCR que teníamos para COVID, bueno, que seguimos teniendo, pues es una prueba diagnóstica directa de que tienes algo que se está probando que tienes. O sea, en el COVID, ¿por qué? Porque lo que hace el PCR es que agarra material genético, si es que está ahí, muy específico de algún patógeno, en el caso del COVID, pues de una parte del COVID, y luego lo amplifica, o sea, como que lo hace muchas copias, y eso es lo que se ve en la prueba, ¿no? Si no tienes COVID, pues entonces es imposible que agarre el cacho específico porque no existe. Entonces, eso estaría muy bien Muy para, bien. para Borrelia, para la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Y sí existe un PCR y también existen pruebas en las que haces un cultivo, que eso es algo que también bueno, según yo se tendría que hacer más con enfermedades bacterianas, que es que agarran una muestra, la ponen en una cajita de Petri para que crezca y ya ven qué bacteria creció, ¿no? Esas son pruebas directas, porque lo que estás haciendo es directamente viendo la presencia del patógeno, en este caso de Borrelia, a través del material genético que detectaste o de crecer la bacteria en un cultivo. Sin embargo, para la enfermedad de Lyme, porque maldita Borrelia, estas pruebas directas, aunque sí existen, tienen muchísimas limitaciones en cómo funcionan. Por ejemplo, Borrelia crece súper lento en los cultivos, o sea, es como difícil de cultivar en una cajita de Petri. Además, hay veces, o sea, como está distribuida pues por toda la sangre, o si ya lleva mucho tiempo, tal vez está guardada en ciertos tejidos y ya no está como en grandes cantidades en la sangre. Entonces eso hace que si agarras una muestra, pues entonces luego en el cultivo no crece mucho porque agarras, o sea, porque no había tanta bacteria. Y más o menos lo mismo pasa también con el PCR. O sea, como no hay tanto de la bacteria muchas veces, entonces el PCR pues no cacha esos cachitos genéticos y y te sale negativo, aunque sí tengas Lyme. Además está esta cosa de que, como, acuérdense que Borrelia burgdorferi es todo un complejo, o sea, no es una especie nada más, ¿no? Sino que son en realidad como muchas cepas muy diferentes, que además, por eso también hay síntomas tan variables, porque dependiendo de la cepa o tal vez hay combinación de cepas, te salen ciertas cosas. Bueno, las pruebas que sí se usan más comúnmente, ya que las directas, estas que mencionó Alejandra, no jalan, son unas que no son directas, que se llaman la prueba ELISA, que antes era el sistema que se usaba para detectar VIH, y una cosa que uno hace mucho en la carrera cuando estudia biología, que es el Western blot. Sí, Estas muestras no detectan la bacteria de, güey, aquí está el ADN de la bacteria como el PCR o aquí está la bacteria en una caja de Petri como el cultivo, sino que lo que detectan son los anticuerpos
que desarrolló el paciente al reaccionar y tratar de atacar a la bacteria que los está infectando. Ahora, que no sirven bien, tampoco sirven bien, pero son porque, porque es lo poquito que hay, lo que normalmente se usa. Ahora, si de plano ustedes no estuvieron durante COVID poniendo atención o algo, no sé, que fue como el momento en el que muchos seres humanos se enteraron de que tenían un sistema inmune y más o menos cómo funcionaba. Cuando algo entra a nuestro cuerpo, un agente extraño, patogénico, malévolo que nos quiere enfermar, nuestro sistema inmune produce unas proteínas que tienen un nombre formal, que es inmunoglobulinas, pero a las que se les dice de cariño y muy comúnmente anticuerpos. Anticuerpo Y malo, ¿no? Porque es como, es como anticuerpo estoy, malo, claro, sí, sí, sí. están como anti los cuerpos malos. Los anticuerpos reaccionan directamente con algo que está en la superficie de los cuerpos malos, que se llaman antígenos. Los antígenos son o proteínas o cadenas de polisacáridos o algunas cosillas por el estilo que están ahí en la superficie de las bacterias o los virus que nuestro cuerpo está atacando y que el anticuerpo dice, este antígeno yo lo conozco y se pega a él y entonces llegan otras células del sistema inmune y destruyen ese cuerpo malo invasor. Eso es básicamente cómo funciona. Y si tu cuerpo en algún momento produjo anticuerpos contra una infección, cuando se vuelve a infectar, sobre todo en caso de virus, tu cuerpo dice, yo me acuerdo de este antígeno y produce anticuerpos muy rápido y por lo mismo recuperas mucho más rápido de la enfermedad porque tu cuerpo tiene ahí como un guardadito de anticuerpos. Ahora, este guardadito no es lo que detectan las pruebas. Tiene que estar el anticuerpo activamente combatiendo la infección en ese momento para que estas pruebas lo detecten, que es por eso que tienen un margen tan chiquito, porque tu cuerpo tiene que estar en ese momento armándose la jamón a la bacteria. Está cañón, Sí está, sí está está. cañón. Sí, sí. Sí hay unas pruebas para Lyme que detectan los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas como que produces después y que se quedan Las guardadas. guardaditas. Ajá. Ajá, pero de todas formas, en general, todas las pruebas que existen de anticuerpos para la enfermedad de Lyme no tienen muy buenos resultados. O sea, tanto que ninguna, o sea, hay como un montón, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De hecho, es donde hay. En México no hay, como te la tienen que mandar a Estados Unidos. Ni sirven, ¿para qué las Sí, quieres? de las más de 12 pruebas que hay disponibles en el mercado en Estados Unidos, ninguna tiene la aprobación de la FDA, que es como nuestro COFEPRIS, que sí tendrían que tenerlo. Sino, no es que sean piratas tampoco, ¿no? O sea, la FDA no las aprueba, pero sí dice, ok, las pueden vender. Porque funcionan al menos también como otras pruebas, pero pues las otras pruebas también funcionan mal. O sea, lo que quiere decir es que todas funcionan mal. Dios mío. ¿Qué tan Ajá. mal? Pues más o menos los falsos producen muchos falsos negativos y positivos. Es decir, falso negativo es que sí tienes Lyme y la prueba dice que no, y falso positivo es que no tienes Lyme y la prueba dice que sí. El peor, pues, es el falso negativo. Producen entre 50 y 65% de falsos negativos. O sea, es neta un volado. Y creo que incluso cuando te sale positivo, como que debes volver a hacerte prueba, ¿no? O sea, tampoco, o sea, como que ni si sí ni si no la Pues debes sí, de creer. porque hay muchos falsos positivos también. O sea, no, no funcionan, pues. A ver, te puede dar un falso negativo, por ejemplo, porque te hicieron la prueba de anticuerpos demasiado pronto, como lo había mencionado, demasiado tarde en la infección. Entonces, si es demasiado pronto, pues todavía no se hicieron los anticuerpos. Si es demasiado tarde, pues ya no está la respuesta activa, entonces ya se detecta todavía menos. Pero encima de todo, porque, why not? Porque pues siempre puede haber más obstáculos. Algunos pacientes directo ni siquiera desarrollan una respuesta inmune de anticuerpos contra esta infección. Entonces, pues esa gente de prueba no le va a servir, punto, porque nunca produjo un perro anticuerpo. Pero ya como si no fuera suficiente todo esto, resulta que Borrelia, pues para empezar, como lo mencionó Alita, no es una, hay un buen, y tienen un montón de antígenos. Esas bacterias no es así que nada más tienen un tipo de proteína en sus membranas bacterianas que nos permite entonces que el cuerpo diga, esta es la buena, voy directo. No.
Y de los muchos antígenos que tiene Borrelia, se parecen un buen a los antígenos de otras cosas. Entonces, el determinar qué reacción de anticuerpos está siendo específicamente targeteada a Borrelia, porque si hubiera un antígeno específico sería facilísimo, pero no lo hay, pues es muy difícil saber si tu prueba de anticuerpos está realmente detectando que tu cuerpo está produciendo anticuerpos específicos para Borrelia en ese momento en particular. O sea, cero, nada, no hay manera, todo todo mal. mal porque Sí. además digamos, el protocolo de la CDC, que es el Ajá. Center for Disease Control, ese no sé qué sería aquí en México, creo que no tenemos. Pero bueno, el CDC es el que todas las películas están vestidos de astronauta porque tienen guardado el antrax y así. Ese es el CDC, ¿no? Y la viruela. Y pues es como una entidad muy importante justo de salud y de protocolos de enfermedades en Estados Unidos. Que México, como no tenemos, en comillas, Lyme, pues agarra los protocolos, o sea, lo que hacen los médicos en general es agarrar los protocolos de la CDC. Y el protocolo de la CDC para diagnosticar Lyme, bueno, primero es como lo clínico, pero ya con pruebas diagnósticas es como en dos pasos. Primero, que te hagan una prueba de ELISA y luego, si sales positiva a eso, te hacen un Western blot. No vaya a El- ser que sea la- falso. exacto. La prueba de ELISA, que se llama ELISA porque en inglés es Enzyme Link Immunoabsorbent Assay, o sea, prueba inmunoabsorbente ligada de enzimas ligadas, se usa para un montón de cosas justo porque ve antígenos o anticuerpos específicos en una muestra que típicamente es de sangre. Entonces, pero ya dijimos que eso tiene muchos falsos negativos. El chiste es que el protocolo es, si sales negativo, no tienes Lyme. Si sales positivo, no vaya a ser que sea falso, entonces te mandan a hacer un Western blot, que es otro tipo de prueba en el que se detectan proteínas específicas, también casi siempre de sangre, y entonces en esas muchas proteínas, es como más compleja que la ELISA, porque se ven como muchas proteínas, pero ahí pasa el problema que estaba diciendo Leonora, de que igual y esas proteínas son de otra enfermedad, de algo que se parece, o sea, entonces depende mucho del criterio de quien lo esté diciendo, que diga si tienen las proteínas suficientes para decir Lyme o no. Quedamos entonces que los síntomas son absolutamente mundanos, súper comunes, que las pruebas de diagnóstico son una cochinada, que no sirven para nada y que mienten un buen. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ay, de un dolorcito de cabeza, ay, ya me picó la garrapata y me dio Lyme. No hay falla, pues si no me la diagnosticaron ya, pues no me tomé los antibióticos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué sería lo peor que te podría pasar? Bueno, em, aquí empieza otro de los problemas terribles, porque les mencionamos los síntomas de lo que se conoce como, por algunos, el Lyme crónico o el Lyme post-tratamiento o ¿cómo es el otro Lyme término? tardío. El Ujú, Lyme tardío. ujú. Y dices, es que me sigo sintiendo muy mal porque pues es que no me tomé el antibiótico, probablemente sí tengo Lyme. Y hay O gente que nadie me dice, diagnosticó. claro, nadie me diagnosticó. No tengo idea que tengo. Y hay gente es como de, o sea, no, no. Eso del Lyme de la larga duración crónico o de post-tratamiento no existe. Entonces tú te estás inventando lo que tienes. No tienes nada. De hecho, Está en tu el cabeza. consenso, claro, el consenso del mainstream médico es que no hay esta infección prevaleciente con Borrelia. No se entiende muy bien, por lo mismo está mal caracterizada y lo que es un bajón es que en la literatura hay un montón de casos documentados de gente que sí la pasa mal a largo plazo por la infección de Lyme. Y hay médicos que dicen, no, para nada, tú te Estás estás estresada. inventando. Estás Sí, estresada, estás estás loca. deprimida, mijita. Ujú, Ujú. ujú. Está cañón porque sí se acepta el post-tratamiento, que es como una persona que se le diagnosticó Lyme y le dio un tratamiento y sigue con síntomas, eso sí, porque sí tuvo Bueno, un va. diagnóstico, porque Ajá. tuvo un diagnóstico. Pero si nunca tuviste un diagnóstico y ahora tienes un montón de síntomas y ninguna explicación y alguien, ¿no? Y algún médico dice como igual y tienes Lyme crónico, eso es lo que sí el mainstream médico no dice que no existe. Pasa una cosa como después de estos 30 días de infección, en el que la enfermedad se vuelve crónica, que no se sabe bien por qué, porque justo no se estudia tanto y todo es un misterio, pero
pues eso, hay como un montón de casos y, y la gente se la pasa muy mal, como Talía. Pues es que se les diagnostica con otras cosas. Por ejemplo, como los síntomas son muy parecidos a los de la fibromialgia, pues es más fácil decir tienes fibromialgia, que tampoco se entiende muy bien, además. O sea, Es como tienes un que, dolor de cabeza. claro, que tienes fatiga crónica, pues hay un síndrome que se llama incluso síndrome de la fatiga crónica, que tienes cuestiones de salud mental asociadas a Lyme, facilísimo diagnosticarte problemas de salud mental como independientes, ¿no? Y lo peor es que, pues, esta es una infección bacteriana que podría, si se diagnosticara bien, no llevar a estas situaciones. Y si hay un caso de Lyme crónico, pues los pacientes pueden mejorar si hay un tratamiento prolongado, como más tiempo en antibióticos. Y pues sí, para algunos los síntomas persisten aún después del tratamiento, sí, pero oye, podría mejorar la vida de algunos si se considerara que esto existe Existe. y se diagnosticara un poco mejor de lo que se hace ahora. Pero bueno, ya como por el último colmo del mal viaje de Lyme y de mal diagnosticado, confundido, fibromialgia, depresión, el antibiótico no te sirvió. Güey, Borrelia es una bacteria muy guerrera. Matosa. O sea, es una bacteria luchona, güey. Ella quiere sobrevivir. Ella es súper adaptable. O sea, cambia su morfología, varía sus antígenos, tiene periodos de como latencia, como si fuera como una espora de un hongo. Tiene como la posibilidad de habitar nichos particulares que la protegen del antibiótico y crea una cosa que crean algunas bacterias que las protege de las cosas que las atacan, que es como una capa de mucosa que se llama biofilm y que nuestro sistema inmune no puede como atacarlo bien. Entonces, güey, es muy Sí, es latosa. luchona. Es luchona, güey. Y estas, Luchona. bueno, todas estas son razones por las cuales también sea tan difícil de diagnosticar. O sea, porque Sí. igual ya está como ahí escondido en tu cuerpo. Otra cosa del Lyme crónico es que justo tampoco se sabe exactamente si puede ser porque todavía tienes infección de la bacteria como Ujú. escondida en algunos de tus tejidos o igual y tuviste una infección antes, ya se te quitó, pero esa infección de antes te jodió el sistema inmune y entonces ahora tienes como, ¿cómo se llama? Inflamación que te causa diversos problemas o te jodió algo el sistema nervioso y por eso tienes síntomas neuropáticos. O sea, no se sabe. Qué ganas, güey, qué ganas de ir a un hike. O sea, qué ganas de ponerme mis botitas de biólogo, mis pantaloncitos de North Face e ir con un palito de caminar a revolcarme entre los matorrales. O sea, no te puedo explicar cómo no voy a volver a salir al Pero en Estados outside Unidos nunca más. nunca, güey, no más. Sí. O sea, voy a ir a la playa a arriesgar el alacrán porque siento que ya me da menos mal viaje. Ah, totalmente. No, pero tú sabes que yo Totalmente. tengo, pero tú sabes que yo tengo la fobia como tal. Y aún así siento que ya prefiero encontrarme con eso a con así la bola creciente chupasangre en una pierna, güey. O sea, según yo, la cosa está como de que estás sola en una montaña y que prefieres hombre u oso o Lime, ya se pone como, o sea, si ahí gana Lime al hombre, está cañón, que siento que podría. Güey, es una súper buena nueva encuesta. Pero Porque, a ver, sí, sí. Bueno, no entraremos más en esos detalles y por qué escogeríamos quizá Lyme, pero más bien nos vamos a contar un poquito de la historia. ¿Y por qué se llama enfermedad de Lyme? O sea, ¿quién es este tal Lyme que nos ha dado tanta lata? pobre Lime, porque es una ciudad en realidad. Hey, Lyme. Resulta que en los 70 del siglo pasado había, o sea, hace no tanto tiempo, ¿no? Unos 50 años, había gente de variadas edades, o sea, infancias y personas adultas, en un lugar de Estados Unidos, en Connecticut, que se llama Lyme, o sea, es un poblado que se llama Lyme. Y entonces esta gente de Lyme y de zonas de alrededor tenían como muchos problemas de salud, que era como de, Juay, todo mundo tiene, bueno, mucha gente tiene esto. Entonces, que se les hinchaban las rodillas, tenían como sarpullidos, tenían dolor de cabeza, fatiga crónica, parálisis algunas personas. Entonces, iban mucho al doctor. Y esto era un pueblo chiquito, pues. Entonces, iban mucho al doctor. A que les dijera nada, ¿eh? Porque pues no había, si no hay diagnóstico ahorita, que lo fuera a ver en esa época que ni sabían que existía la enfermedad, nada.
O sea, durante par de décadas esa gente iba al doctor así de, pues bueno, vaya, descanse, tómese una coquita, ¿no? Que es como, ahora, pero si no hubiera pasado eso en este poblado de Connecticut, sabríamos todavía menos de la enfermedad de lo que sabemos ahora. Porque esta gente, luchona como Borrelia, empezó como a tomar notas de lo que les estaba pasando, investigar por su lado qué podría estar generando esto, contactando científicos que supieran de infecciones para ver qué onda, qué podría ser. Y entonces ahí llamaron la atención del establishment médico, que dijo, bueno, sí está raro, ¿no? O sea, como que el señor sistema médico dijo, no, no, sí está raro, vamos a ponerles atención a estas personas. Sobre todo fueron dos mujeres las que hicieron esto, o sea, las A mí que, no, dos mamás mujeres, un luchonas, camino. justamente, que dijeron, no, sí hay algo aquí, y gracias a ellas es que se empezó ya a estudiar por la medicina, y entonces dijeron, ah, no, pues si hay aquí algo epidemiológico raro, hay que ver qué es, ¿no? ¿Qué lo puede estar causando? ¿Qué es su patógeno? O, bueno, que su patógeno, pero que es algo que está en el agua, o que está en el aire, o qué, ¿no? Entonces, resulta que los niños que te habían tenido sarpullidos y después como dolor en articulaciones tipo artritis, todos esos niños recordaban que los había mordido una garrapata por ahí por donde vivían, o sea, en Lyme. De modo que a finales de los setentas, pues viendo los patrones que había, los médicos descubrieron que efectivamente es una enfermedad nueva en ese momento y le pusieron Lyme porque ahí, ¿no? Porque ahí. Poblado de Connecticut al que nunca jamás iremos de los nunca, nunca. O sea, es como de, ese es el verdadero, ese es el verdadero centro de origen nave madre, por lo menos del nombre, no se visita. Nada más que ahí, o sea, nada más dijeron como sí existe y se llama Lyme Sí, y pasan estas y cosas, ya, pero no sabían por qué ocurría. no. Llegaron los locos locos 80 y en el año en el que una servidora nació, cual flor brotó de la primavera, en ese año glorioso, un O sea, el científico que... 81. 81, perdón, ¿cómo no? ¿Todos Ajá. saben? Ay, Dios mío. Bueno, en ese año glorioso, un científico que estaba estudiando una enfermedad con un nombre increíble, que es la fiebre manchada de las montañas rocosas, que por cierto también ocasiona la mordida de una garrapata, empezó formalmente a estudiar la enfermedad de Lyme. Ese científico de nombre Willy Burgdorfer encontró la conexión entre la Guiño, guiño. garrapata, guiño guiño, Burgdorfer, que nos ha dado mucha lata el día de hoy, ese maldito apellido, fue el que encontró la conexión entre como el tipo particular de garrapata, que es la garrapata del venado o pata negra, y la enfermedad. ¿Por qué? Porque él descubrió que había la bacteria como tal, una espiroqueta que llevaban las garrapatas consigo, que ocasionaba Lyme. Y esta espiroqueta, antes solo llamada como esa pinche bacteria, como la comunidad médica dijo, este caballero tiene razón, en 1982 llamaron a la espiroqueta Borrelia burgdorferi. Y bueno, a partir de ahí ya se supo eso, no sé qué, pero la enfermedad de Lyme no existe desde los setentas. No, O sea, no. Eso fue cuando se empezaron a dar cuenta, ¿no? Y empezaron las mamás a hacer su investigación independiente y así. Pero tanto las garrapatas como la bacteria y por lo tanto la enfermedad de Lyme, se sabe, hay evidencia de que lleva por lo menos miles de años infectando a la humanidad. O sea, hay, por ejemplo, una momia de 5.300 años de antigüedad que se le hizo una autopsia porque no le tienen miedo a Dios y en la autopsia salió evidencia de la presencia de Borrelia. O sea, esta momia, cuando era persona, tuvo enfermedad de Lyme. También hay como recuentos de cientos de años, o sea, como 130 años, por ejemplo, en Alemania, de el eritema migrans, o sea, este sarpullido con forma de tiro al blanco. Así que Lyme ha habido desde hace mucho, solo que antes se les gaslighteaba más que los que se les gaslightea ahora. ahora que ya conocemos todo sobre la enfermedad de Lyme y cómo surgieron todos los nombres relacionados con ella y por qué es un problemón diagnosticarla, toca el turno de, bueno, pero ¿qué está pasando? Que como que se siente que hay más enfermedad de Lyme ahora. Y de eso hablaremos después de una breve pausa, en la que ustedes, siento, no sé, se me ocurre, deberían visitar patreon.com/mandarax
para que puedan tener acceso a nuestro contenido especial del día de hoy, que es muy mal viajante porque habla de la enfermedad de Lyme en México. Porque sorpresa, Amix, no somos un país ajeno a la enfermedad de Lyme, por más que querramos creer que sí. Entonces visiten patreon.com/mandarax, háganse nuestros Patreons y así pueden enterarse de qué estados de la República están cancelados de la lista de paseo. ¿Por qué hay más Lyme ahora? Hay varias razones, todas tienen que ver con nosotros, los humanos. Que esto A no ver, en debería de general, sorprender a nadie. sí. En general, muchas especies de garrapata están pasándosela muy bien expandiendo sus rangos de distribución, reproduciéndose, siendo más, floreciendo como poblaciones de garrapata, junto con todos los patógenos que tienen que nos infectan, porque no nada más hay Lyme en las garrapatas, hay un montón de cosas, o La sea, un enfermedad montón. de la fiebre manchada de las montañas rocosas, por ejemplo, Una que ahora hace que te dé alergia a a la carne. cuando comes carne, que eso es increíble. Según yo, eso sí es como venganza de la naturaleza, de la Pachamama. Es Ajá. interesantísimo eso. Pero bueno, chagas, en fin, o sea, las garrapatas transmiten un No, montón pero de bacterias. Chagas es una chinche. Es Ah, claro. parecido, pero Sí, no los es garrapata. entomólogos Sí, una vez sí, más es es como verdad. de, Sí, sí, no me culpes a sí. mi garrapata. A mi bellísima Gary. Pero bueno, las garrapatas sí son los vectores que transmiten más patógenos de todos los que existen en el mundo. O sea, más que los murciélagos, pues, ¿no? A quienes culpamos de todo, las garrapatas son los vectores más prodigiosos en ese sentido. O sea, transmiten más patógenos de, de animales a personas que cualquier otra criatura del Señor. Por ejemplo, que los mosquitos, que sí son los que más matan humanos porque sus enfermedades son bien perronas, pero hay menos variedad, digamos. Sí, así es. Ujú. Esto ocurre porque las garrapatas, o sea, esto de que sean tan buenas transmitiendo muchas enfermedades, ocurre por ciertas cosas de la naturaleza de las garrapatas. Una de ellas es que viven mucho tiempo comparado, por ejemplo, con los mosquitos, es decir, con otros vectores. Viven más o menos, o sea, una garrapata promedio, digamos, como entre 2 y 3 años. Eso da 2 y 3 años de estar chupando sangre de animales infectados, diferentes además, y chupando luego a otros e infectándolos también. Además, como tienen este ciclo de vida con muchas etapas que ya dijimos, o sea, que está el huevito, que está la larva, que está la ninfa y que están los adultos, eso también da muchas oportunidades de que en cada una de esas etapas tengan hospederos distintos, es decir, animales distintos, y entonces vayan pasando enfermedad de especie en especie. O sea, hay muchas oportunidades para transmitir muchas cosas entre diferentes tipos de animales. Esto hace que la gente que estudia la transmisión de las enfermedades vía garrapata la pase fatal. O sea, porque, güey, se alimentan prácticamente de lo que se encuentren. Que tu lagartija, que tu pájaro, que tu perro, que tu venado, que tu humano, que todo. Entonces es muy difícil científicamente estudiar qué es lo que está empujando los riesgos de ciertas enfermedades que transmiten las garrapatas. Porque es como de, bueno, pero esta viene de qué animal que muerde, que está cambiando su distribución, cómo, que su hábitat está en peligro, por qué. O sea, ecológicamente es un dolor de cabeza estudiar qué está pasando ahí y por qué hay cada vez más, ¿no? Ahora, también pasa algo que es que, o sea, el que las garrapatas puedan sobrevivir, reproducirse y además transmitir las enfermedades depende muchísimo de cuáles animales hay ahí para morder y chupar su sangre, o sea, qué hospederos disponibles hay. Hay algunos hospederos que son mejores para la garrapata y por lo tanto para dispersar la enfermedad y otros que son peores para la garrapata y por lo tanto peores para dispersar la enfermedad. Por ejemplo, mamíferos chiquitos como ratoncillos son súper buenos para la garrapata, se les encanta y además la sangre de ese ratoncito hace que las bacterias y los patógenos ahí dentro también sean súper felices. Pero las lagartijas, por ejemplo, no cargan a los patógenos muy bien. O sea, como que les pasan, la garrapata lo muerde una lagartija, le pasa el patógeno y el patógeno ahí como que no se reproduce tanto. Como que no A agarra. estos, ajá, como que no Ujú. agarra.
Entonces a estos hospederos como las lagartijas se les llama hospederos de dilución, porque lo que hacen es diluir la probabilidad de que cuando una garrapata chiquita sin infectar, sin infección de nada, muerde a una lagartija, pues no se contagia de nada y entonces luego no va y contagia a otro animal de otra cosa. También hay otros hospederos que son los hospederos reproductivos, que es en los que las garrapatas se agarran para chupar y se reproducen. Por ejemplo, los venados. Entonces, todos, o sea, si se dan cuenta, todo esto que estamos diciendo, pues es como un ecosistema donde hay muchos tipos de hospederos a los que las garrapatas pueden llegar y de eso depende que también se contagian ellas y contagian a otros. Por lo tanto, las dinámicas ecológicas que ocurren en los ecosistemas, pues afectan si hay más garrapata o no y también si hay más garrapata infectada o no. Los depredadores, pues, controlan, afectan el tamaño poblacional, sobre todo de mamíferos chiquitos, porque se los comen. Entonces, si hay más bien, si hay menos depredadores porque los cazas, pues va a haber más ratoncitos y como los ratoncitos son estos hospederos en los que a las garrapatas les encanta y a los patógenos que traen son súper felices reproduciéndose en su sangre, pues eso aumenta la probabilidad de que haya más enfermedad en una zona con menos depredadores. Entendamos lo poco que entendamos y por mucho más que nos confunda la dinámica ecológica del aumento de la enfermedad de Lyme, porque tontas garrapatas y sus múltiples buffets, sí es un hecho que está aumentando desde el final de los 90 un montón la prevalencia de Lyme y sobre todo tenemos datos de Estados Unidos porque es ahí donde está aumentando un buen y porque esa gente pone mucha atención a este tipo de cosas. Entonces, desde el final de los 90 se ha triplicado la enfermedad de Lyme en Estados Unidos y en Canadá, donde también hay mucho Lyme y donde también suele poner un buen de atención, se detectó en la provincia de Ontario que en 2017 los casos de Lyme eran 3 veces más altos, o sea, bueno, 3 veces más, que en el promedio de los 5 años previos, entre 2012 y 2016. Eso Así que está de sí hay terror. una, güey, hay una clara tendencia a aumento de Lyme. No es nada más como de, ay, ahora nos enteramos más de eso. No, real ahorita hay más. ¿Por qué? No se sabe exactamente otra vez. O sea, bueno, tiene que ver con dinámicas ecosistémicas y tal. Y así exactamente decir, es por esto, pues no. Pero hay los usual suspects, que según yo, el usual suspect de todo es el cambio climático. Sí. Entonces, sí, se cree que el cambio climático muy probablemente esté contribuyendo a que las garrapatas expandan sus hábitats y entonces haya más lugares en donde haya garrapata. Esto porque las garrapatas son animales exotérmicos, es decir, no son endotérmicos como los mamíferos y las aves, que nosotros, mamíferos y aves, lo que hacemos es mantener una temperatura constante por nuestro metabolismo interno. Las garrapatas no, es por el calorcito o el frillito que hay afuera, así mantienen su temperatura. Como una Entonces, lagartija. como una lagartija, como un cocodrilo en el sol, sí. Sí. Como pasan, pues, casi toda su vida, mm, pues, como en el outside, en la naturaleza es donde viven, pues Sí. entonces son muy sensibles a los cambios de temperatura. Y las temperaturas más altas permiten que sus ciclos de vida se aceleren. Eso hace que en vez de tener una garrapata de una vida de 3 años, o sea, que el ciclo de vida completo dure 3 años, el ciclo de vida ahora dura, pues pon tú que 2. Entonces eso quiere decir que en vez de reproducirse cada 3, pues se reproduce cada 2. Así que el cambio climático, pues le está haciendo bien a las garrapatas en ese sentido, pero pues a nosotros no. Y además se mueren con el frío. Por eso yo decía, voy a regresar solo cuando haga frío. Que sí, cuando hay nieve no hay riesgo de garrapata porque están todas muertas. Bueno, no Pero hay ahí, no hay agradable, nieve. güey, qué agradable ir a dar paseos en el frío de la nieve y la congelación. Pero ahora hay os digo, ahora hay menos frío y menos congelación. Es verdad. Entonces, las garrapatas están viviendo, pueden sobrevivir en hábitats en los que normalmente no habrían sobrevivido. Y en alturas donde normalmente no habrían estado, porque Ujú. normalmente cuando estás más arriba hace más frío
y pues sobreviven menos los bichos que no aguantan que no aguantan bien el frío. Ahora, en Europa se ha registrado presencia de algunas especies de garrapatas que también contagian Lyme, que son las garrapatas del ricino. Y ahora se les ha encontrado en alturas de 400 metros más que lo que se les encontraba en los 50. 400 metros a lo alto Muchísimo. es un buen, Es es un muchísimo, buen, es sí. un buen, sí, Sí. sí, sí, sí. Entonces, pues eso, o sea, en general, el patrón mundial que se está viendo de que enfermedades transmitidas por garrapatas está aumentando, no solo Lyme, pues se cree que es una de las consecuencias de salud gracias al cambio climático. Pero no solo eso, o sea, no solo es el cambio climático, No, hay no, más. sí. Está esa otra cosa que los humanos hacemos un buen y que trae un montón de problemas y que es la fragmentación y destrucción de los hábitats de los animalitos y plantas con los que compartimos la tierra. Pasa que la deforestación y reforestación y desarrollo de diversas áreas del mundo han jugado un papel, se sospecha, muy importante en el esparcimiento de las garrapatas en áreas donde antes no estaban. Por ejemplo, durante el periodo colonial en Estados Unidos, los colonizadores tiraron muchísimos árboles en el noreste para poner granjas y cazaron muchos venados de colita blanca, que son una fuente muy importante de sangre y lugar para reproducción de las garrapatas, hasta casi acabar con las poblaciones de esos venados. Y en esa época, conforme cayeron las poblaciones de los venados, también cayeron las poblaciones de garrapatas. O sea, plus one para la colonización. Ah, ¿verdad? A ver, creías, pero en el pastel. Porque más acuérdense que, pues, no se puede hablar de destrucción ambiental y cambio climático y todas esas cosas, o sea, al final el problema es el colonialismo, pero en fin. El chiste es que sí, o sea, menos venados, pues menos garrapatas. Pero luego sucedió que estas granjas que había en el noreste de Estados Unidos fueron abandonadas por ahí de los 1800, porque empezaron a hacer granjas más bien como en el centro de Estados Unidos, en lo que se conoce como el Midwest. Entonces la gente se fue, abandonó sus granjas, la naturaleza volvió como en el COVID Sí, sí, hermano. y Delfines en los volvieron, ríos. y volvieron los venados. Ajá. Eh, entonces, eh, eh, esto que sucedió, o sea, este hecho, ha llevado a mucha gente a señalar que la reforestación por la naturaleza, o sea, que el regreso de la naturaleza es el causante de que haya más enfermedad de Lyme porque hay más venados y más garrapatas. Que pues, ¿no? Como que suena que sí, pero Pero pues, ¿cómo va a estar, tampoco. pero cómo va a estar mal la Sí. Pachamama? O sea, Ajá, ¿cómo o va a estar sea, mal la Pachamama? perdón, pero deforestar nunca le hizo bien a nadie, güey. O sea, no es Y una reforestar solución para nada. está bien. Ajá, Exacto. reforestar está bien. Justo, ahora los ecólogos dicen que la verdadera historia del aumento de las garrapatas y Lyme en el noreste es mucho más complicado que solo decir deforestemos, eso está chido. Y Esto qué pasa en la pobres naturaleza, bosques. destruyamos la naturaleza. Exacto, exacto. Y qué pobres bosques, güey, agarraron bien mala reputación, así ellos curándose solos y la gente, mal bosque, malo, malo. Porque no, a ver, porque no todos los animales de los cuales se alimentan las garrapatas son portadores de borrelia. Por ejemplo, los venados estos de colita blanca, que tan simpáticamente les sirven para comidita y sitio de reproducción, no son reservorios de borrelia. Tampoco lo son los conejos, tampoco lo son las lagartijas. Pero ¿sabes quiénes sí lo son? Los ratones, las ardillitas estas que son los chipmunks, que son como Ay, estas sí. ardillas chiquitas que no Uy, tienen no colita, que manches, son en ese viaje que conté al bonitas. principio había mucho chipmunk. Ah, bueno, mucho Lime. Sí. Esas sí son mega Lime friendly, o sea, mil. Entonces no es tan transparente como mata el bosque, que todo el mundo muera y ahí se acaba el problema. Porque no es así. De hecho, se ha encontrado, ya con investigación más clavada, más Más seria. ecológica, Ujú. ajá, que mientras más amplio y diverso sea las especies a las que
las garrapatas se pueden agarrar y por lo tanto, mientras más diversos y más amplios sean los hábitats en donde vivan las garrapatas, porque eso permite pues, que se haya más especies, es menos probable que las garrapatas se infecten de borrelia. ¿Por qué? Porque hay más animalitos, más especies que morder, muchas de las cuales no tienen la bacteria. Y hay más Entonces, depredadores también que se comerían a los ujú, que sí son muy bacteria amistosos. entonces, que haya bosque está bien. O sea, de hecho, el que haya bosque y que haya un bosque diverso aumenta la probabilidad de que existan estos hospederos de dilución como las lagartijas y por lo tanto disminuye la probabilidad de que las garrapatas se infecten y vayan transmitiendo la infección a otros animales y nos caiga a nosotros también. El problema es que los bosques de hoy en día, porque humanos changos tontos, no son estos bosques gigantes llenos de especies que corren por ahí felizmente, sino que más bien por el desarrollo, por nuestra expansión inevitable, hay muchos pedazos de bosque, pero fragmentados, como chiquitos, como cachitos aislados de bosques. Y en esos cachitos aislados de bosques, pues no hay de repente, por ejemplo, muchos depredadores para controlar poblaciones de los mamíferos pequeños que son excelentes reservorios de borrelia, como los ratoncitos de patitas blancas. Y entonces, pues si lo que hay son cachitos de bosque que están llenos de ratoncitos, las garrapatas que viven ahí pues tienen mucha borrelia como tal. Y estos son el tipo de pedazos de bosques que hay hoy en día, porque pues los hemos hecho chiquitos y fragmentados, todos tontos. Entonces, pues esa es la historia. Fragmentación de bosque, aumentan ratoncitos de patitas blancas, son la casa perfecta para borrelia y para la garrapata, aumentan la enfermedad de Lyme. Tal cual, sí se ha visto eso en investigaciones. O sea, que en los lugares en donde hay muchos ratoncitos, es más probable que una persona que va a caminar al cacho de bosque, llamémosle parque, que tiene por su casa, o incluso en su patiecito súper común en casas gringas que tienen hasta huertito y eso, se pueda infectar de Lyme. Pues sí, porque no fragmentamos los bosques para no hacer nada en los cachos que quitamos. Ahí metemos No, casas y centros comerciales y sí, escuelas donde juegan los niños. O sea, se desfragmentan para algo. Entonces, pues peor, ¿no? Ahí estamos todos tontos expuestos nosotros a eso. Sí, sí. sí. De hecho, se ha encontrado que hay una correlación entre el tamaño de los fragmentos de bosque con la densidad de la etapa ninfa de las garrapatas. O sea, en fragmentos de bosque en el estado de Nueva York, como en la parte sureste del estado de Nueva York, es que se hizo esto. Y se ve que si los fragmentos son de 1.2 hectáreas o menos, la, el número de garrapatas en etapa ninfa es 3 veces mayor que si los fragmentos de bosque son más grandes. Y que las ninfas en estos pequeños fragmentos, el 70% están infectadas con borrelia en comparación con el 48% de las garrapatas que viven en parches de bosque más grandes. También se ha visto que a más depredadores de ratoncitos y de roedores pequeños haya, menos garrapata con borrelia hay. Si bajan las poblaciones de estos depredadores, como de los zorros rojos, que comen mucho ratoncito, suben los casos de Lyme, mientras que las poblaciones de venado no tienen como necesariamente injerencia en si aumenta o disminuye la enfermedad de Lyme, por lo que matar a todos los venados, que es lo que podrías concluir de los primeros estudios tontos, tampoco es una solución, no lo es. Pues Ahora no. se sabe más, ¿no? Pero pues también es una realidad que nada es blanco y negro. Como es tan compleja la relación de las garrapatas con sus ecosistemas, no se sabe muy bien qué onda, que, por ejemplo, qué podría pasar si un roedor que no es este ratoncito predomina. No se sabe, o sea, hay muchas cosas que pueden variar, que podría ser que varíen también las poblaciones de garrapatas y sus porcentajes de infección. Es Pues es como, que son sistemas complejos pues ecológicos, sí. pero bueno, pues sí sabemos cosas como estas que acabamos de decir. No, y que al Eh, final del día, por matemática, si hay más garrapata, pues más probabilidades tienes de que se te pegue una y esta esté infectada. O sea,
O sea, yo creo que la probabilidad de que te infectes si estás en donde yo estaba, o sea, como en el epicentro, que donde yo estaba era en Massachusetts, o sea, como cerca de Boston, en Estados Unidos. Si estás eso, como por Massachusetts, Nueva York, o sea, esa parte está so hot right now, pero mal, de Lyme. Ay, ni modo. La cosa es que, Em, como ya dijimos, no tienes que ir ahí y hacer no, un hike en shorts para que se te pegue una garrapata con Lyme. Te puede pasar en otros lugares, como por ejemplo, ¿qué hubo con nuestro país? para saberlo, visiten ahora mismo patreon.com/mandarax, háganse Patreons. Saben además que no solo tienen contenidos extra increíbles, sino que Mandarax se hace por la colaboración que recibimos mensualmente de nuestros Patreons. Literal, sin esa colaboración no lo podríamos hacer. Entonces, no solo tendrán un poquito más de mal viaje esta tarde, sino que también tendrán la satisfacción de que este mal viaje persista para más episodios. Gracias. Adiós.